Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 27 de abril del año 2022. Saludo a quienes nos acompañan hoy. Empiezo por quienes están acá en el estudio. Valentina Perrota, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Con Valentina hemos charlado muchas veces a distancia. Sí. ¿Alguna vez ya habías estado? Sí. Bueno, hoy te tenemos de nuevo, gracias. También a Agustín Idurralde, que ya es un habitué. ¿Cómo te va? Buen día, Emiliano. Y después voy a quienes nos acompañan a distancia. Mariela de Marco, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos y a Valentina. Y Oscar Sarlo, ¿todo bien? Todo bien, buen día. Saludos a los compañeros. Bueno, estamos con todo pronto. Vamos al primero de los temas. El presidente Luis Lacalle Pou dio por cerrado ayer el incidente diplomático con Turquía por el gesto racista que el canciller de ese país hizo ante manifestantes de la comunidad armenia el sábado pasado acá en Montevideo. Saldado del hecho ya está realizado. Nos pareció lamentable, nos pareció una falta de respeto. Ayer el canciller le hizo saber al embajador turco nuestro desagrado al respecto. Hizo sus descargos que no me corresponden a mí porque yo no soy representante de nadie salvo de los uruguayos, y el país ya hizo lo que tenía que hacer. Ayer Lacalle Pou participó del acto en memoria del genocidio armenio que tuvo lugar en el Palacio Legislativo. Durante la ceremonia, varios de los asistentes valoraron de manera positiva la reacción que había tenido el gobierno. Recuerden, ¿de qué estamos hablando? El sábado pasado, el canciller turco Mevlut Cavusoglu, detrás de la ventanilla del vehículo en que se desplazaba y dirigiéndose a un grupo de uruguayos armenios que protestaban por su visita, hizo el símbolo de los Lobos Grises, una organización paramilitar pro-turca que ha llevado a cabo ataques a armenios en Europa. Después del episodio, el canciller Francisco Bustillo convocó al embajador de Turquía para transmitirle el malestar del Poder Ejecutivo con aquella actitud del ministro. A su vez, del otro lado, el gobierno de Armenia convocó a una reunión al encargado de negocios de Uruguay en ese país. Cavusoglu había llegado a Montevideo para firmar documentos que dieron inicio formal a negociaciones para un TLC, un Tratado de Libre Comercio Turquía-Uruguay. Además, participó en la inauguración de la embajada, el edificio sede de la nueva embajada de su país. Ayer el Frente Amplio emitió un comunicado en el que condena el comportamiento del canciller turco y a la vez critica al gobierno por aceptar esta visita. Dice, sin dimensionar adecuadamente, que la misma se realizaría en una fecha de especial significación y sensibilidad para la colectividad armenia en Uruguay y para el país, el Uruguay, el primero en reconocer el genocidio contra el pueblo armenio. Sí, porque la llegada del canciller turco ocurrió en la víspera de un nuevo aniversario del genocidio armenio que comenzó el 24 de abril de 1915. Esto demuestra una vez más la confusa conducción de la política exterior de este gobierno, que fue advertido semanas antes de que se realizara la visita por representantes de la colectividad armenia. Le dijeron que la fecha sugerida por Turquía era una provocación premeditada, dijo el Frente Amplio en el texto de ayer. Bueno, ¿cuántos ángulos tiene lo que ocurrió en el fin de semana y tuvo ecos después en los días siguientes, ¿no? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quién toma la palabra? Mariela, te escucho. A mí me parece que, bueno, el gesto del canciller turco por supuesto es una falta de respeto. Me parece que el presidente lo calificó bien, una falta de respeto y lamentable. Yo diría que además fue violento, ¿no? Claramente violento, porque si es el gesto de un grupo paramilitar que anda asesinando armenios por el planeta, la violencia está como implícita. No se debe, lo que hizo no se debe hacer. Sobre lo demás, a mí no me parece que el gobierno haya pecado de ingenuo, ni me parece que tampoco tuviera mucho margen de negociación. Es decir, la gira del canciller turco la decide Turquía, la fecha, me refiero. El gobierno uruguayo podía decidir recibirlo o no recibirlo.
Y a mí la verdad me parece que un país con el que tenemos relaciones diplomáticas, viene su canciller, no recibirlo a priori, sin saber qué podía pasar, me parece que era algo que no se podía hacer en términos de los usos y costumbres de la diplomacia, ¿verdad? Creo que fue el canciller turco el que se equivocó y violó esos usos y costumbres de un modo sorprendente. Que el gobierno uruguayo resultó sorprendido, y sí, pero es normal, porque uno no tiene, me parece que no corresponde estar previendo esas salidas de tono absolutas y sorprendentes, me parece, ¿no? La gente normal no anda pensando que un canciller va a tener semejante gesto inaceptable. A ver, seguimos con Valentina y vamos dando vuelta con la palabra. Bueno, yo discrepo un poco con Mariela. Yo creo que la diplomacia, lo que define la diplomacia, las relaciones internacionales, es la previsibilidad, es estar de antemano anticipando todos y cada uno de los detalles. Es un arte, digamos, y hay profesionales del tema, y me parece que sí, que había antecedentes de este tipo de conductas, que había antecedentes del gobierno turco viajando y haciendo giras en esta fecha tan particular, tan sensible, y que había advertencias no solo de la comunidad armenia en Uruguay, sino también de propios profesionales del Ministerio de Relaciones Exteriores que advirtieron sobre la inoportunidad de esta visita en esta fecha. Entonces me parece que yo creo que se pecó de ingenuos, que hay una especie de, que también tiene que ver con el segundo tema, de no escuchar, y bueno, y creo que esto se podía haber manejado de otra forma, si era inevitable la visita, cosa que yo discrepo, digamos, creo que este gobierno quiere presentar sus acciones como pulcras, como desideologizadas, como el devenir natural de los hechos, y eso yo no lo compro, digamos. Todas las acciones de este y de cualquier gobierno tienen que ver con un marco ideológico y con lo que se prioriza. Este gobierno priorizó el acuerdo comercial a través de una visita presencial, que no era necesaria, estas cuestiones se pueden resolver de otra forma, y podía haber priorizado defender esta postura histórica de Uruguay, de la que todos nos sentimos orgullosos, de este reconocimiento al genocidio armenio, y decir, no es oportuna la visita en este momento, la relación comercial iba a seguir de todas formas adelante, avanzando. Entonces me parece eso, que primero señalar que no era una cosa inevitable la visita, y que una vez que se resuelve se podían haber tomado otras medidas para evitar esta revictimización de la colectividad. ¿Cuáles podrían haber sido esas medidas? Cuidar más esto de que si hay una manifestación que era previsible, si hay banderas con las fotos de personajes que representan y revictimizan a este colectivo, bueno, quizás. Y además, si se sabe que este personaje no es cualquier canciller, que es alguien que de alguna manera no solo niega, sino que está vinculado a cuestiones del genocidio, se podía haber tomado medidas de seguridad, de no exponerlo, de no hacer un evento público, no sé. Tú lo viste a banderas. Estás hablando de carteles, los carteles que se colocaron al frente de la embajada de Turquía, que fueron justamente considerados agresivos también por los armenios, ¿no? Sí. ¿Estás hablando de eso? Sí, dejo para otra intervención lo que pienso que sí es responsabilidad del gobierno. Digamos, el gobierno no puede decir las cosas que pasan en Uruguay, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, hay responsabilidad. Agustín, después Oscar. Sí, a ver, creo que claramente acá hay una tensión que el gobierno tiene que está lidiando. A mí me parece claro y me parece importante que Uruguay no sea parte de su postura histórica, digamos, de solidaridad con Armenia. Fue el primer país del mundo en reconocer el genocidio. Creo que tenemos lazos históricos que hay que preservar y anteponer todo. Y a mí me parece que luego de ocurrido el infeliz episodio, creo que se actuó razonablemente. ¿Qué se podría haber hecho para evitar lo que plantea Valentina? La verdad no sé, no me queda claro, no lo tengo claro. Puede ser que pudiera evitarse, no me queda claro ahí en términos diplomáticos cuán simple es decirle a un país cuándo vas a inaugurar tu embajada. Creo que Uruguay tiene una postura que es razonable con Turquía, que también surgió alguna tensión, alguna discusión similar con China. Bueno, yo puedo tener relaciones comerciales, tratar de estrechar vínculos comerciales sin que eso implique nada más que eso. El canciller venía de gira por América Latina, ¿no? Obviamente había elegido estas fechas para esa gira. Casualmente tocó que la venida a Uruguay fuera en el día previo al aniversario, ¿no? Hay una versión que
que la propuesta era el día siguiente, que era el día efectivamente de la Comunidad Armenia, y bueno, y que a pedido del gobierno uruguayo se adelantó un día para evitar que coincida totalmente. Sí, sí, y lo otro que también se informó fue que se planteó que esa delegación no estuviera en el país el día mismo del aniversario, digamos. Ahí va. Sí, obviamente o sea, que la visita terminara efectivamente el sábado, en fin. Obviamente, todo eso creo que muestra que se era consciente del tema del armenio, se había atendido de alguna forma los reclamos de la comunidad armenia. Obviamente pasaron cosas que son absolutamente indeseables. Creo que acá lo central, lo principal es alinearnos todos, y en esto sí creo que en Uruguay todo el espectro político está alineado en la solidaridad y en con Armenia. Oscar. No sé si antes le quedó algo a Mariela, porque me dio la impresión de que cuando hablaba Valentina, Mariela estuvo por intervenir. Sí, pero lo digo después. Perfecto, no pasa perfecto. nada. Oscar. Sí, bueno, creo que todos han aportado algo de lo que se sabe. Justamente lo que pasó es que se sabía poco de todo esto, van apareciendo cosas, y me parece que con el llamado a sala del ministro se terminará de saber, porque una de las cosas más importantes para saber es qué resultó de la reunión de Bustillo con el embajador. Normalmente hay declaraciones después de este tipo de encuentros donde se le hacen planteos a un embajador, y acá, no, que yo sepa, no trascendió nada todavía. Y me gustaría saber qué respondió. Dicen que explicó lo que quiso hacer el canciller. Bueno, a ver qué tipo de explicación dio, no sé. Ahora, lo otro me parece importante recordar quizás por dónde va a llegar por dónde puede estar llegando esta onda expansiva que va a tener, ¿no? Es decir, el origen yo pensé que Mariela iba a hacer alguna referencia a eso, por su vinculación partidaria, digamos. La iniciativa de declarar en Uruguay el reconocimiento del genocidio, que fue, como todo el mundo lo destaca, el primer país en hacerlo, provino de un sector del Partido Colorado, ¿no? Fue de la 99 concretamente, lo que era la 99, Selmar Michelini, en fin. Bueno, y eso claramente marca un cierto compromiso histórico con este tipo de episodios, que me parece que, en fin, habría que ver qué es lo que ha pasado después con eso, cuál es el compromiso de las distintas fuerzas con ese gesto, ¿no? ¿Cómo? Por otro lado, ¿Qué estás marcando ahí? Y bueno, yo creo que no todas las fuerzas políticas se han manifestado claramente sobre este tema, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto que puede estar interesante, es decir, cómo se ha vivido. Y la segunda cuestión, si bien por lo que decía Agustín, hubo una cierta previsibilidad de lo que podía pasar, a mí me parece que desde el punto de vista de la Cancillería turca, esto no puede haber sido para nada inocente, porque obviamente ellos lo tienen muy claro, que Uruguay no solamente fue el primero, sino que fue el que desató una línea de reconocimiento sucesivo. O sea, Uruguay lideró un movimiento internacional de reconocimiento del genocidio armenio, y eso ellos lo tienen muy claro, ¿no? De la misma manera que los judíos tienen muy claro que Uruguay creo que fue el primero en reconocer al Estado de Israel. En este caso también Uruguay lideró una tendencia que cada vez es creciente, ¿no? Entonces, a ver, estoy tratando de seguirte el razonamiento, Oscar. Tú decís, el gobierno de Turquía le ofreció a Uruguay la negociación por un TLC, porque recordemos que la iniciativa estuvo del lado turco, no del lado uruguayo. Al gobierno uruguayo le viene bien esta posibilidad porque está trabajando en una línea de mayor apertura, ¿no? de conseguir mejores condiciones de acceso a mercados para los productos nacionales. Entonces, sabiendo eso, tú decís que el gobierno turco dijo, bueno, sí, le ofrecemos el TLC o la negociación por el TLC, pero le vamos a caer de visita justo en la fecha del aniversario del genocidio armenio, algo así. No puedo llegar a tanto, pero
es algo que tendremos que empezar a ver, ¿no? Es decir, ¿cómo fue que se gestó todo eso? Yo digo, la planificación de la gira que llegara a Uruguay justamente en este momento, eso no es inocente. Lo del TLC va por otro lado. Y sobre el TLC, porque el presidente, que es el portavoz de todo esto, yo preferiría que no fuera el presidente el que esté hablando todos los días de todos los temas, hasta de los crímenes que se cometen. Yo qué sé, ya es un abuso de la comunicación personal en la construcción de una imagen personal que habla de todo. Pero bueno, habló sobre este tema y sobre eso yo ratificaría un poco lo que decía Valentina también. Yo digo, vamos a suponer que el presidente es un liberal, dice puedo comerciar con cualquiera, esa es la esencia del liberalismo, los intereses económicos están por encima de todo, comercio con todo. Ahora, la esencia del comerciante también es que las reglas se cumplan. Y si yo, el primer contacto oficial público que tengo con un gobierno viene y rompe las reglas, comete un delito ante todas las cámaras de televisión, porque en nuestro país discriminar, generar actos de odio racial o basados en etnias o lo que fuera, es un delito que está sancionado no solamente en el Uruguay por una ley penal, sino por la ratificación de las convenciones internacionales. Lo primero que hace este señor es violar, porque no contiene su emotividad, viola las reglas. Yo digo, con esto tampoco se puede confiar mucho en que el comercio vaya a ir por otro lado. Ya tenemos experiencia de gobiernos que no respetan los convenios, y entonces lo de comerciar sí, pero hay que ver con quién se comercia. Porque los chinos, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Los chinos tienen una gran disciplina, tienen una larga tradición, son muy cuidadosos, pero después hay que ver con quién se comercia también, ¿no? Quería simplemente abrir varios temas que me parece que en la agenda que he estado leyendo no los he visto tan reflejados. Agustín, el economista, sobre el tema del TLC, que forma parte de todo este paquete. Sí. Dos cosas. Una cosa dijo Oscar al pasar ahí, la esencia del liberalismo es que los intereses económicos están por encima de todo, la tiró ahí pícaro como es Oscar. Yo creo que la esencia del liberalismo, y mi amigo Oscar lo tiene clarísimo, pero lo dejamos para otra tertulia. ¿No te pones ensayo? No. Es una discusión casi de filosofía política que creo que nos vamos un poco por las ramas. Pero de esto yo reitero, para mí, la reacción después de que pasó, para mí es correcta. El presidente ni el canciller dijo, acá no pasó nada, se hicieron los distraídos, se hicieron cargo, están negociando un TLC con un país y se pusieron a hablar en contra de lo que hizo un embajador de ese país en la televisión, le pidieron explicaciones al embajador. Yo creo que lo que pasó después, no sé qué más esperaban que hagan, me parece. Yo comparto la discusión de qué se podría haber hecho antes para que esto no pasara, que obviamente se tenía conciencia, algo se hizo, pero obviamente igual pasaron cosas que fueron desagradables para una parte de la sociedad uruguaya que es muy importante, como es la comunidad armenia. Esa discusión me parece varia y la verdad no la tengo claro, pero me parece pertinente. Obviamente lo del TLC está en la mesa. Uruguay está tratando de abrir... Estamos en una de las economías más cerradas del mundo, una de las regiones más cerradas del mundo y con muchas restricciones de dónde nos podemos abrir. Turquía tiene una línea y Uruguay se abrazó a ella como se abrazó a la de China, como se va a abrazar a la que le tiren porque quiere abrirse y comerciar con más países. Y Turquía es una economía muy relevante en el mundo. Oscar te estaba interrumpiendo. Agustín, perdón, ¿sí? ¿puedo? Sí, dale. Digo, más allá de la adhesión poco tardía de Agustín a que uno se pueda abrazar con culebras por los objetivos políticos que quiera. No, pero lo que digo, la declaración está bien, él tiene que respaldarla, pero el presidente fue muy tibio también, ¿no? Porque decir que fue lamentable el episodio, cuando se cometió adelante de las cámaras, repito, un delito. En el Uruguay promover el odio racial o basado en etnias o en discriminación es delito. No es lamentable, porque lamentable puede significar, bueno, qué macana que esto me pasa justo cuando estoy empezando el tratamiento del TLC. Bueno, de repente es lamentable para él por eso, pero no... hablar de que un delito es lamentable es muy suave, ¿no? Pero ¿cuál es el siguiente paso a dar diplomáticamente, Oscar? ¿Qué es? ¿Expulsar al embajador? Bueno, porque yo creo se le pidió explicaciones. Diplomáticamente, ¿cuál podría haber sido un paso razonable para expulsar al embajador? ¿Cerrarle la embajada? Una protesta formal y si se cae la negociación, que se caiga.
Dice Rubén, uno de nuestros formal, oyentes sí. dice, el canciller representa al gobierno turco en este caso. Entonces, el gobierno turco debería disculparse. Eso no ocurrió ni va a pasar conociendo al presidente Erdogan y sus actitudes ya vistas. Por eso. Conociendo también a ese grupo de los lobos grises, que por ejemplo tiene entre sus antecedentes un intento para matar al Papa Juan Pablo II, ¿no? Sí. Claro, claro. Mariela. Está bien. Yo creo que No, Valentina, lo que yo digo es, la reacción del gobierno para mí fue rápida y fue fuerte, porque llamar al embajador y pedirle cuentas y hacerle saber el disgusto del gobierno uruguayo no es tibio para nada, es muy fuerte en términos diplomáticos. Lo demás, bueno, depende de Turquía, es decir, no, el gobierno uruguayo no tiene la menor posibilidad de que Turquía cambie su postura histórica sobre este tema, que es una postura que Uruguay no comparte desde el año 65, como bien dijo Oscar. Yo no veo que el gesto del canciller turco, un gesto reprobable de todo punto de vista, haya despertado alguna simpatía ni alguna duda en nadie en este país. En el sistema político, sin duda, no. Es decir, si Turquía quiso venir acá a provocar a Uruguay, porque provocar a la comunidad armenia creo que estuvo claro que lo quiso hacer, pero a provocar a Uruguay y a provocar resquebrajamientos en la política histórica de Uruguay, no lo logró. Lo cual muestra que no sé de qué lado estaba la ingenuidad. O sea, Uruguay me parece que no me parece bien que estemos inventando eventuales desavenencias en la sociedad y en el sistema político uruguayo sobre este tema donde no la hay. Después, lo otro que me parece importante es que las gigantografías de que hablaba Valentina en la embajada turca, nos puede gustar más o menos Erdogan. A mí no me gusta nada, pero tengo que admitir que es el presidente de Turquía, o sea que no está mal que pongan una foto de su presidente en la fachada de su embajada. Son cosas sobre las que Uruguay no tiene nada para decir. Y en cuanto a la otra foto, que es la de Ataturk, bueno, yo qué sé, Ataturk está en todo rincón de Turquía, hay una estatua de él. ¿Por qué? Porque fue el fundador de la República Turca y el primer presidente de Turquía. Y en todo caso, su vinculación con el genocidio armenio, que algunos armenios uruguayos, o uruguayos descendientes de armenios, mejor dicho, le han atribuido, no está respaldada por la evidencia histórica, digamos. La figura de Ataturk es inmensa para Turquía por eso, porque es el fundador de la República, una república que ciertamente es bien distinta de la Turquía de hoy. Era una república laica, era una república donde las mujeres votaron antes que en Uruguay, por ejemplo, en 1930, antes que en Canadá, por ejemplo. O sea, era otra Turquía. Ese es Ataturk, que es la otra foto que está en la fachada de la embajada turca. Entonces digo, tampoco tratemos de sacar conclusiones de cosas que me parece que no corresponden. Insisto, la reacción uruguaya fue fuerte, fue rápida, fue sin duda alguna, o sea, no se dudó, y el resto corre por Turquía. Bueno, Turquía ya sabemos lo que opina de estos temas. Un poco en la línea de Mariela se expresa Manuel, que conoce el mundo diplomático, y subraya, el hecho de haber llamado al embajador turco a la Cancillería, eso hay que interpretarlo como una protesta formal. Es así en las relaciones internacionales. Y Gonzalo, por otro lado, dice, critican por deporte. ¿Qué sugieren? ¿Que había que romper relaciones con Turquía? ¿Bombardear Ankara? Por favor. Valentina. No, en absoluto. Yo lo que creo es que el gobierno reacciona bien ante el hecho lamentable o digamos, ante este delito.
pero como otras veces quiere rápidamente silenciar los episodios y pasar, digamos, raya y ir a otro tema. Y a mí me parece que el hecho no está saldado. Como decía Óscar, acá hay una revictimización de derechos, hay, digamos, si hubo una violación de derechos humanos y esto genera también un episodio violento para la comunidad, hay una revictimización de esos derechos humanos. Entonces, me parece que hay necesidad de una respuesta pública del gobierno, de qué sucedió en esa reunión, de cuáles fueron las explicaciones, que eso de alguna manera repararía este episodio en algún punto. Entonces, cerrar el hecho porque yo ya hice lo que tenía que hacer, a mí me parece que falta, digamos, que está bien la reacción, pero que es incompleta, que falta saber qué pasó en esa reunión. Y a mí me parece que esto que dice el presidente de que yo represento a los uruguayos, bueno, representa a los uruguayos donde la colectividad armenia forma parte de la sociedad uruguaya. Entonces, me parece que esta respuesta a la colectividad armenia sobre qué dijo el embajador y cómo se disculpó o no, me parece que debería ser el próximo paso. Yo ahí creo que me imagino que es lo que el gobierno quiere evitar, terminar ellos excusando al embajador turco. Si la calle Pou o Bustillo sale a decir, no, lo que me explicó el canciller fue que el gesto lo quiso hacer como lo que deben haber creado como explicación. Quizás le puede dar alguna explicación adicional a la colectividad armenia en una reunión privada. No creo que sea esperable, ni me parece, sin conocer demasiado el mundo diplomático, aconsejable que los turcos salen en la boca de ningún representante del gobierno uruguayo. Lo que pasa es que sucedió en Uruguay. A mí me parece que más allá de que hay, obviamente, en las relaciones diplomáticas derechos y cuestiones en las que Uruguay no se puede meter, sobre, por ejemplo, las fotos que ponen en su fachada, sucedió en Uruguay. Entonces me parece que más allá de responder pidiendo explicaciones, si se piden explicaciones es porque esas explicaciones a alguien hay que dársela. Bueno, se la darán al Parlamento como representante de la ciudadanía. Diplomáticamente, si se piden explicaciones es para manifestar la molestia. Absolutamente. Se lo hacen ahí a Cancillería, es una protesta formal, como explicaba el oyente, y básicamente Uruguay lo que dice, a mí no me satisfacieron las explicaciones. ¿Dónde dice eso? Y nos dieron explicaciones que no me corresponde a mí comentar, porque yo hablo en boca de los uruguayos, y Uruguay ya dejó establecido... Entiendo, quizás lo que me parece interesante, quizás que la colectividad armenia merece alguna explicación adicional en privado. No veo viable ni pertinente que se comenten públicamente nuestros representantes. Sí, dice otro oyente, ¿les parece poco llamar a dar explicaciones al embajador al día siguiente de la inauguración de la embajada en Uruguay? ¿Qué pretendían? Bueno, Óscar, cerramos contigo. Bueno, creo que hay un margen de matices, ¿no? Para ver. Yo creo que una declaración un poco más explícita hubiera dado mayor satisfacción. Yo no la encuentro. Lo que dicen algunos oyentes es que no había forma de que el embajador de Turquía diera ninguna explicación. Bueno, no tiene justificación posible el gesto que hizo el... Claro. Y yo estoy con Agustín. Nuestro canciller no tiene por qué transmitirle a la opinión pública uruguaya qué dijo en ese intento de explicar lo inaceptable que dijo el embajador turco. Yo no lo haría. Que lo explique él si quiere. Pero nuestro gobierno no tiene que explicar nada. Ya dijo el gobierno lo que tenía que decir. Para mí. Yo no digo el gobierno. Es muy fuerte decir que el presidente diga que fue lamentable. A mí me parece muy fuerte. Dijo algo más que ahora no me acuerdo, pero yo creo que el gobierno reaccionó rápido y en términos diplomáticos reaccionó fuerte. No, pero el presidente lo que dijo fue, nos pareció lamentable, nos pareció una falta de respeto, el canciller le hizo saber al embajador turco nuestro desagrado al respecto. Esas fueron las palabras. A ver, yo creo, no estoy muy alejado ahora de las cuestiones diplomáticas, pero la experiencia simplemente te muestra que hay formas de construir un discurso un poco más satisfactorio. Por ejemplo, si yo no puedo arreglar el pasado, si ya cometí la falta, cometí el error, Emiliano, cierro con esto. Yo creo que se podría haber agregado un compromiso de que para el futuro no se repetirán, que esa no es la línea, que en fin, no sé, algo que dejara un poco más de tranquilidad. Pero bueno, es lo que faltó, ¿no? Ya continuamos en la tertulia. Cambiamos de tema.